Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contento y de hecho pues este invitado especial, que es muy especial, valga la redundancia, porque pues lo conocí en pandemia, de tanta gente pues bonita que el Señor te manda, y pues en pandemia que necesitábamos tanto pues la parte espiritual y fortalecer nuestra fe. Pues conocí al padre Antonio, que en ese momento era seminarista, ¿ok? Y de hecho, pues la primera entrevista, que la pueden conseguir acá en este canal, se lo voy a poner en la descripción, fue cuando el padre Antonio era seminarista. Luego, meses después, el padre Antonio se ordenó sacerdote y también hicimos ahí una entrevista, pues donde él contó pues lo que sintió y vivió en su ordenación sacerdotal. Y pues ya teníamos meses sin hablar, pues ya habíamos quedado de que pues en otra oportunidad también íbamos a poder hacerlo. El Señor quiso que fuera el día de hoy. Hemos tenido contratiempos para hacer esta entrevista, pero pues estamos acá firmes en la batalla para que pues todo se dé. La tecnología a veces juega a nuestro favor en la mayoría de las veces, pero pues otras veces, como el día de hoy, ha jugado en nuestra contra, pero pues acá estamos. Padre Antonio, ¿cómo está? Un gusto, Miguel, poder verte, escucharte. También agradezco para quien vaya a unirse o vaya a ver esta entrevista. Esperemos que ahora sí que juntos sigamos creciendo en nuestra fe. Así que muchas gracias por la invitación. Qué bueno, padre. Y cuéntame, padre, desde la última vez que pues hablamos, ¿qué ha pasado en estos meses en el caminar del padre Antonio? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo va tu ministerio? Bueno, recordando que el 14 de agosto del 2021 fuimos ordenados sacerdotes, junto con 6 hermanos sacerdotes de la Iglesia de Monterrey. A cada uno nos han hecho una encomienda distinta, y en mi caso me han encomendado una misión académica, y esa misión académica, que significa estudiar alguna especialización para servir al pueblo de Dios en la Iglesia de Monterrey, lo estoy realizando en la Universidad Pontificia de México, en la capital o en el centro de nuestro país, en México, y estoy estudiando la licenciatura en Teología Pastoral. Así que ya estoy a unos meses de terminar esta licenciatura. De hecho, voy a continuar estudiando porque ya tengo mi nueva encomienda, pero para mí es un honor servir de esta manera a la iglesia, que implica la preparación para estar nutriendo en las necesidades que se ocupen con sacerdotes especializados, que para eso son las misiones académicas. Qué bueno, padre. Y bueno, como los médicos siempre están como en constante preparación, estudio, o sea, eso quiere decir que pues nuestros sacerdotes son personas que se preparan y no solamente pues están allí como quietos, como mucha gente a veces piensa, no, los padres están ahí como en sus parroquias y ya no hacen más nada. Es contrario, es totalmente lo contrario, o sea, pasan pues una vida de oración, de pastoral, pero también de preparación. Entonces, pues es muy bonito ver que pues estés ahorita pues estudiando y sigues preparándote, padre. Y bueno, para tocar un poquito el tema del día de hoy, porque precisamente tiene que ver bastante con esto, o sea, porque pues nuestros sacerdotes, obispos, son personas súper preparadas, que estudian la palabra de Dios, que están en constante estudio. ¿Por qué? Pues esa es como la primera pregunta o inquietud. Está sucediendo, pues yo siento, y no sé si siempre ha sido así, ¿ok? Solamente que pues quizás por las redes sociales el ruido como que es más grande, ¿no? Pero pues vemos que pues portales católicos, predicadores, hay como una confusión allí entre, inclusive yo podría llamar bandos, o sea, personas que apoyan una cosa, otros que no apoyan algo, y es la misma iglesia, ¿no? Entonces, particularmente, por ejemplo, yo veo con preocupación el tema del sínodo pues, en Alemania, que tiene ya poco más de 2 años, donde pues el año pasado, pues desafiando inclusive pues, al Vaticano, pues hicieron pues como una jornada que llamaron como Amor es Amor, algo así, y pues en sus parroquias
dieron bendiciones como una especie, entre comillas, de matrimonio a personas del mismo sexo. Yo siempre pues hago la aclaración cuando toco este tema, o sea, ni yo soy homofóbico, la iglesia tampoco, pero pues hay cosas en la palabra de Dios y en la doctrina y enseñanza de la iglesia católica pues que es completamente claro. Entonces pues el sínodo alemán pues viene con querer cambiar inclusive el catecismo, ordenación de mujeres sacerdotes, bendición de parejas del mismo sexo, y pues yo pensaba como que eso se iba a quedar como allí, o sea, como en Alemania, y pues ya recientemente, hace unos días, pues algunos obispos de Bélgica, pues introdujeron, pues me imagino que de manera no oficial, ¿okay? Porque tendría que pasar por manos del Vaticano, pero pues a sus sacerdotes como una especie de liturgia, entre comillas, para bendecir a personas del mismo sexo, ¿okay? En uniones, entre comillas, matrimoniales. Entonces, padre, si los sacerdotes se preparan tanto, los obispos, obviamente, pues para llegar a ser obispos, pues tienen que ser personas, me imagino, pues súper instruidas y preparadas, ¿okay? Con un don de Dios bastante grande. ¿Por qué pues están ocurriendo estas cosas que yo pues siento como con aires de cisma, de división, ¿ok? Porque pues no lo está diciendo quizá un seminarista, o sea, y obviamente con el respeto que se merece, sino que lo están diciendo obispos. Entonces, ¿qué usted piensa de esto y por qué pueden estar sucediendo estas cosas? Claro, quisiera comenzar con recordar qué significa para nosotros sínodo, qué es lo que hemos de entender en la iglesia como fieles unidos a Cristo, lo que es el sínodo. Sínodo como tal es la palabra que está en la narración de los evangelios o en el testimonio de fe de los evangelios con la persona de Cristo, unida con Cristo. Dice Cristo, yo soy camino, verdad y vida. Entonces está esta palabra que está adherida a la realidad de Cristo, nuestro camino para, ahora sí que en la historia, pero también nuestro camino hacia el Padre. Entonces, primero que nada, tener eso en cuenta. Ahora bien, Cristo que camina con nosotros, también en su ministerio a lo largo de su obra redentora, y aún después de la resurrección, sigue caminando y predicando el reino de Dios. Entonces, la identidad de la iglesia brota de este caminar. Eso es sínodo, es caminar así como que caminar juntos. En esta práctica de la iglesia, desde el principio, encontramos, por ejemplo, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, el concilio de Jerusalén, en donde esta palabra, que será después en latín concilium, en griego es sínodo. Entonces, hemos de tener muy claro que la expresión o la iglesia siempre ha sido sinodal. ¿Y por qué siempre ha sido sinodal? Porque Dios ha caminado con el pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si lo consideramos desde la Sagrada Escritura, o porque el Señor siempre ha caminado con la iglesia, porque Él lo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor siempre está presente. Ahora, la iglesia recordando esta identidad, pero una identidad que no es una novedad, siempre se ha practicado. Habría que estudiar un poquito históricamente el devenir de la iglesia, pero siempre se ha practicado de una manera u otra el reunirse en asambleas para discernir los pasos hacia futuro o las realidades a las cuales tiene que dar respuesta la iglesia en su ministerio o en su potestad de administradora de la salvación que le fue confiada por Jesús. Entonces, quisiera partir de eso. Es identidad de la iglesia, ser sinodal. Es una expresión, es parte de la presencia de Cristo en la iglesia, ser sinodal. Tú comentas de manera muy concreta el caso de la iglesia alemana. ¿Qué sucede con la iglesia alemana? Que tampoco es novedad que entre el estudio, los teólogos alemanes, recordamos al también gran Martín Lutero, y digo gran Martín Lutero porque también hay que reconocerlo como teólogo, porque también realiza aportaciones valiosas, que él va a ser uno entre varios, entre tantos teólogos que en algún momento van a dar pie al protestantismo.
Entonces yo quisiera solamente tocarlo como un dato académico, un dato histórico, lejos de si estuvo bien, si estuvo mal, es un Sí, acontecimiento. padre, porque discúlpeme que lo interrumpa. En este momento me imagino que los comentarios van a llover muchísimo porque pues muchos católicos, o la mayoría, pues que te hablan de Martín Lutero de hereje para abajo, ¿no? Con mucho descalificativo. Sí, no, aquí es una apreciación histórica del acontecimiento, porque en su momento también hemos de valorar, para quienes somos académicos, hemos de valorar que a lo mejor no fue la manera o no fue la forma de realizar, válgame la redundancia, un cambio de paradigmas, sobre todo en las prácticas eclesiales, pero sí también ahí se sentó un antecedente para mejorar como iglesia. O sea, también hemos de valorar que la presencia y la postura de Martín Lutero ayudó para valorar nuestra identidad y volver a replantearnos qué estamos haciendo. Entonces, solamente un comentario, digamos, histórico, académico y una valoración un poquito más, más objetiva de quién fue Martín Lutero. Ahora bien, tomo esta referencia como en la historia hay teólogos dentro del seno de la iglesia que en ocasiones toman cierta postura. También en Latinoamérica tuvimos un acontecimiento con lo que se ha llamado la teología de la liberación, donde ya hay casos un poquito más radicales, un poquito más socialistas, pero que también la iglesia va cuidando la unidad. Entonces, son, insisto, lejos de hacer de un juicio moral, porque en este caso no valen los juicios morales, sino valorar cómo la iglesia va respondiendo a esos acontecimientos. Es totalmente diferente cómo la iglesia responde a esos acontecimientos, que eso es lo que nos ocupa. Ahora sí, la iglesia en Alemania entra en una etapa de sínodo. Recordemos que estamos en el contexto, estamos caminando hacia el sínodo de la sinodalidad, que concluirá en octubre del 2023. Entonces la iglesia está en una actitud de escucha. Toda la iglesia universal. Nosotros inclusive en las redes sociales hemos realizado lo que llamamos el sínodo de las redes, enviando, preguntando, haciendo encuestas, pero solamente para escuchar. Entonces la iglesia alemana está en este gesto de escucha, pero al mismo tiempo, al momento de escuchar, como ya se van cerrando estos ciclos de acercarnos y qué opinas, qué es lo que descubres, pues se tiene que hacer un documento preparatorio, bueno, no se llama documento preparatorio, perdón, un documento de síntesis que se envía, porque es la petición ahora sí que del Papa, y es la petición para poder ahora sí reunirnos y escuchar, a ver, qué fue lo que se ha recogido, qué es lo que se ha compilado. Y esa es la situación. Actualmente hay peticiones de la iglesia alemana que pudieran llamarse, o alguien pudiera llamarlas progresistas, porque así es una de las palabras, es muy progre. Personalmente yo quisiera comentar, a lo mejor están descubriendo una necesidad que responde a su pensamiento, porque estamos hablando de manera muy particular. La iglesia alemana, es interesante que no es la iglesia de México, la iglesia chilena, la iglesia en otros lugares, sino la iglesia alemana está distinguiendo esto. Y bueno, esto es como un escuchar. Yo presento lo que las personas me expresan, pero ya otro será el momento de la deliberación. Por eso es importante que sepamos que caminar en la historia implica escuchar, pero los pasos que se siguen dando, ahí ya está de por medio decisiones. La iglesia tomará decisiones y veremos cómo esto va madurando, si es que es obra del Señor, ¿verdad? Porque aquí está de por medio descubrir si aquí está la presencia del Señor o si responde a posturas muy concretas, a ideologías, a un adaptarme a los tiempos, o si está de por medio también la fidelidad al Señor. Eso es caminar en la historia. Eso es lo que está pasando ahorita con la iglesia alemana.
Ok, padre. Y bueno, y recientemente también en Bélgica, como hace apenas unos días, pues Bélgica también pues está tomando una postura similar a la de Alemania. Ahora, por ejemplo, una persona como yo, ok, una persona que pues está en su proceso de conversión constante, que va de la mano de Dios, que pues no soy, y siempre lo digo con humildad, pues ningún erudito en la Biblia ni teólogo, ok, pues yo siempre hablo de lo que Dios ha hecho en mi corazón, pero pues también puedo entender que pues la palabra de Dios, Padre, es una sola, ok, y si pues nosotros los cristianos tomamos la Biblia como palabra de Dios, ok, pues no podemos venir luego en la actualidad para tratar de interpretar quizás otra cosa, porque pues, yo también he leído por allí, ¿no? Que quizás inclusive sacerdotes que dicen, no, pues quizás es una mala traducción o en la Biblia no se habla o no se quiso decir de esa forma o era en otros contextos históricos, pero por ejemplo, pues cuando la Biblia habla de la homosexualidad, pues inclusive vemos pasajes que hablan inclusive de una manera muy fuerte que hoy en día estaría eso tildado de ultra radical, ¿no? Porque pues, las palabras son fuertes, inclusive en algunos pasajes de la Biblia, ¿ok? Y pues a veces los cristianos, muchos se toman ese tipo de lectura y la interpretan literalmente y pues en vez de acompañar y de abrazar a todas las personas, pues lo que hacen es señalar y juzgar. Yo ahí sí entiendo la postura, por ejemplo, del Papa Francisco cuando habla sobre este tema. Pero pues el Vaticano, a pesar de que inclusive muchos han tildado al Papa Francisco de progresista, porque pues se ha atrevido pues a hablar sobre estos temas que quizás eran tabú y nadie se atrevía quizás en la iglesia a hablar sobre estos temas tan abiertamente como lo ha hecho por ejemplo el Papa Francisco, pero pues el Vaticano pues ha sido como muy contundente en rechazar absolutamente todo eso que está sucediendo en Alemania. O sea, ya creo que han escuchado mucho porque pues ya han enviado inclusive una carta a los obispos alemanes y estos como que han hecho caso omiso. Entonces pues yo creo que ya no estamos como tanto en una actitud de escuchar, sino a mi percepción, yo lo veo ya como más bien como una actitud desafiante. O sea, tú me dices esto, pero pues yo digo o hago lo que pues yo creo que es lo correcto. Y como digo, o sea, veo con preocupación porque pues ya está llegando a Alemania, entonces, perdón, a Bélgica, y quizás pues esto sea pues una revolución, no sé, ojalá me equivoque, como dentro de la misma iglesia para pues ir con estas corrientes progresistas que humildemente, pues como le digo, en mi ignorancia, pues creo que nada de esto pues tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. No sé qué opine usted. Bueno, primero que nada, yo creo que sí hay que matizar algunos temas. La doctrina de la Iglesia en la cuestión, si nos centramos en este tema, particularmente de nuestros hermanos y hermanas con alguna tendencia homosexual, es muy clara. El respeto y siempre la invitación a la santidad, a la conversión, como Sí, cualquier otra persona que está luchando claro. con sus diversos pecados que pudieran llamarse cotidianos, pero que luchamos. Entonces, yo creo que ahí sí hay que ser muy cautelosos Sí, siempre, sí, claro. cualquier miembro en la iglesia, teniendo en cuenta la revelación del Señor. Entonces, la revelación del Señor no es señalar el pecado. La revelación del Señor es anunciar la misericordia. Entonces, la identidad de la iglesia es ser una servidora de la misericordia. La misma misericordia exige la conversión. Eso no nos queda, no tenemos duda. Y el sacramento ordinario para reconciliarnos y dirigirnos hacia el proyecto del Padre, pues es la confesión. Entonces, no tenemos duda de esto. Ahora, lo que sucede con la iglesia de Alemania, eh, si, si, somos muy objetivos, está sucediendo en un lugar muy concreto con personas muy concretas. Habría que evaluar
es el pensar de toda la comunidad cristiana en Alemania. Esto es así, tal cual, real, porque no hemos de reducir, hemos de ser muy cautelosos en reducir a la iglesia por una cantidad de obispos. Y a pesar de que se escuche, insisto, una cosa es escuchar y otra cosa es que queramos que eso llegue a la categoría de palabra de Dios. Entonces, hay una distancia muy larga, muy grande. Por ejemplo, nosotros como evangelizadores, al servicio de la verdad, hemos de ser muy cautelosos, de no ser servidores de pues de una noticia que a lo mejor me causa un poquito pues sí me escandaliza, porque esa no es nuestra misión, ¿no? Nosotros no estamos llamados a difundir o a diseminar los escándalos, estamos llamados a anunciar la verdad. Entonces, en orden a la verdad, es lo que está aconteciendo. Si bien así es como lo dices, en julio de este año se hizo una advertencia a la iglesia alemana por parte del Vaticano. Fue el mismo Vaticano el que ha aclarado un camino sinodal no tiene la facultad de obligar a obispos y a fieles a asumir nuevos modos de gobierno y nuevas formas de doctrina y de moral. Eso es muy claro. Mira, así un obispo, así un sacerdote, así un laico patalee, grite y haga lo que quiera hacer para erigir una nueva doctrina, va a suceder lo que en la historia ha sucedido. Muy bien, qué bueno que lo expresas, pero eso que expresas está en comunión con lo que nosotros comprendemos como iglesia. Entonces, no es, diría el libro de Sirácides, no hay nada nuevo bajo, no estamos delante de una novedad, estamos delante de un devenir de la iglesia en la historia. Yo sí quisiera, para quien está escuchando esta entrevista, que tengamos una madurez al comprender la historia de nuestra iglesia. Oye, ¿por qué al inicio tenían duda de que si Jesús es Dios o es hombre? Bueno, vamos al concilio de Éfeso. Oye, pero ¿cuáles son sus naturalezas? Bueno, el concilio de Calcedonia. Y así, porque estamos aconteciendo en la historia. Es preocupante, y a mí sí me preocupa, porque ahí sí tampoco es signo de la iglesia que pensemos que la iglesia es así. O sea, la iglesia ya está bien delimitada, aquí está su medida, aquí ya está todo dicho. No, eso no es la iglesia. Cuidado, porque ahí está un peligro, porque nosotros somos los que desfiguramos a la iglesia y le quitamos esta dinámica de caminar, de Dios que está caminando, de iglesia o sacramento que está aconteciendo. Entonces aquí también hay un peligro, La iglesia es así porque así la recibí. No, eso es una mentira, porque no es lo mismo el anuncio de los ángeles de que ha nacido un Salvador, y no es lo mismo el anuncio de Jesús del reino de Dios, no es lo mismo Jesús en la cruz, no es lo mismo la predicación de la iglesia en misión. Así que no, esa iglesia no existe. Cuidado, porque a veces desfiguramos a la iglesia y idolatramos algo que no es el sacramento que es la iglesia. Entonces, hemos de ser muy cuidadosos. Lo que está sucediendo con Alemania se está presentando una conclusión. Para eso es el sínodo de la sinodalidad, y ahí vamos ahora sí, en una actitud de oración, en el procedimiento canónico, eclesial adecuado, ahí comienza toda la batalla, discusiones, como debe ser, como una familia, como una comunidad, y después la luz que brota de todas esas conclusiones. Mientras tanto, así como está pasando, qué bueno que esté sucediendo, que para mí es una riqueza, qué bueno que esté aconteciendo, es parte de un cuerpo vivo. La iglesia es un cuerpo vivo. Tú lo acabas de decir, quienes estamos en proceso de conversión, no es lo mismo Miguel ahorita que Miguel hace ciertos años. Pues la iglesia es un cuerpo vivo, también tiene sus confusiones, también tiene sus asegúnes, también ha cometido sus errores.
bienvenido. Les anunciamos a quien esté viendo esta entrevista, somos parte ahora sí que de una estructura, de un misterio de salvación vivo, que también por su realidad humana, en ocasiones puede que tenga confusiones, y eso no significa, aunque tenga confusiones, no significa que ahora sí que, ay, se va a acabar o está perdiendo su identidad. No, es parte, ahora sí que es parte del misterio de la iglesia en la historia. Ok, padre, y pues obviamente como cristianos que tenemos que poner todo en oración y en manos de Dios como debe ser, y pues esperemos que pues cuando pues, llegue ese momento de esos intercambios y de esos encuentros, ok, y esas discusiones que obviamente van a ocurrir, pues esperemos como dice usted, que pues la luz de Cristo brille y pues haya un encuentro entre hermanos, ¿no? Pero pues tristemente pues hemos visto que en el pasado pues hay veces que no ocurre así y pues yo, padre, a mí me gusta leer mucho, ¿no? Y a mí me gusta leer pues todas las posiciones, ¿ok? De hecho, probablemente, y se lo digo porque pues, usted más o menos conoce ya, bueno, más o menos no, conoce muy bien cómo funcionan las redes sociales, van a haber personas que van a ver esta entrevista que son muy ortodoxos, muy radicales, y van a decir, no, este sacerdote pues está como los progresistas, y va a haber personas que van a decir, no, este sacerdote se habla bien, porque es normal, como dices tú, dentro de la iglesia, y a mí me gusta también pues ver a varios, pues la forma de pensar de varias personas, sacerdotes, laicos, obispos, y podemos ver que también dentro de la iglesia hay obispos, cardenales que son súper radicales con este tema y pues están dándole pero súper duro al tema del sínodo de Alemania y hablan y expresan pues no muy de manera tan amigable, sino que es muy contundente en su forma de expresarse pues, de estos acontecimientos, ¿no? Pero, y si no se llega como a ese consenso, ¿qué podría ocurrir? Cuando la iglesia tiene ambigüedad, por ejemplo, la ambigüedad en la iglesia no ha sido generalmente la iglesia no se postula cuando tiene una ambigüedad, o sea, cuando hay duda y no tiene qué decir, la iglesia tiene la capacidad de ser prudente y reservarse ciertos temas. Eso es lo que llega a pasar, o sea, yo recuerdo, o sea, lo que quiero recordar es, a lo largo de la historia, han existido, por ejemplo, discusiones también un poco calurosas. Me acuerdo sobre la procedencia del Espíritu Santo, esta palabra del Padre y del Hijo. Entonces es una creación, o sea, ha habido discusiones, así como que muchos desconocemos probablemente, y como dice usted, pues conocimos la iglesia así, y así es que la percibimos. Por eso te digo, o sea, han existido discusiones, el celibato sacerdotal, la comprensión de los obispos, el lugar del Papa, el primado del Papa, o sea, discusiones, no, hijo, son 21 siglos de muchos momentos, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el problema de la iconoclastía, de los iconoclastas, perdón por la pronunciación, o sea, han existido muchas discusiones, pero es importante que sepamos, si hay ambigüedad, la iglesia no es servidora de la ambigüedad. Por eso también nosotros, como miembros de la iglesia, no difuminamos, o sea, no difundimos lo que es ambiguo. O sea, nosotros no somos servidores de lo ambiguo, somos servidores de la verdad. Por eso ahí se distingue la unidad. Yo creo que, acuérdate que el padre de la mentira es el demonio, el que confunde es el demonio. Bueno, la iglesia no tiene necesidad de estar confundida. La iglesia puede confundirse por todo lo que va enfrentando a lo largo de la historia, las exigencias y dar respuesta. En ese camino puede confundirse, el Papa lo dice muy bien, puede ser que la iglesia se lastime, pues eso es normal.
pero no es servidora de la confusión. Entonces, a la pregunta, oye padre, ¿y qué pasaría si no llega a un consenso? Pues si la iglesia considera que es peligroso generar ambigüedad, pues lo que hace es que se va a reservar. Se va a reservar y no va a emitir algún postulado. Aún y cuando 2, 3 cardenales digan y reparen, hemos de entender una cosa, que eso es un peligro que está pasando en la actualidad. Tú ahorita lo acabas de decir y qué bueno que lo digas. Algunos quieren posicionarse en el lugar de Dios. En la iglesia las cosas no son así. El cardenal podrá ser muy famoso y lo escucharán muchas personas, pero no es Dios. Es algo que nos tiene que quedar claros a todos en la iglesia. Tal predicador generará y a lo mejor 3 millones de personas los ven en YouTube. Qué bueno, pero no es Dios. Eso es la sinodalidad. La sinodalidad es comprender que quien camina en medio de la iglesia es Dios, pero camina también en medio de su pueblo. Entonces, cuando alguno se pone en el lugar de Dios, ahí sí, para que veas, caemos en la idolatría. Y cuando a algunos les damos voces a lo que 1, 2, 3 están diciendo, ahí sí pecamos de ingenuidad, atentamos contra la verdad y ahí se configura un pecado y luego de ahí brota, ahora sí, cisma, herejía, lo que gustes, pero porque le hemos quitado su lugar a Dios. Ese es uno de los peligros en la época contemporánea. Posicionarnos o pensar que nuestras conclusiones son las conclusiones de Dios. Por eso el Papa, para mí se me hace, no solamente por el Papa, porque no es novedad del Papa Francisco, también hay algo que tenemos que dejar muy claro. Muchas personas atacan al Papa Francisco por su falta de identidad, olvidan el ministerio petrino, aquel que nos confirma en la fe, y no distinguen que somos parte de un cuerpo vivo, o sea, que la iglesia es un cuerpo vivo, que tiene carismas, que tiene ministerios, y que pues esos en la historia se van manifestando. Si hay ambigüedad, si no se ponen de acuerdo, la iglesia seguramente no se postule o muy probablemente aclare sobre la cuestión, como sucedió cuando la petición de la ordenación de mujeres. Eso ya está dicho, eso ni siquiera es tema. Aunque unos obispos por ejemplo, fíjate cómo crece la ignorancia. Aunque unos obispos lo pidan, ese tema ya no es cuestión de reflexión, porque eso ya está dado en una instrucción, y lo reivindica el Papa Francisco en la Alegría del Evangelio. Aunque algunos se manifiesten sobre la solicitud de que las mujeres sean ordenadas, no le corresponde a la iglesia cambiar lo revelado. Eso así lo pensó el Señor Jesús. ¿Es discriminación? No es discriminación. O sea, no es discriminación porque no, solamente quien entiende que el sacerdote es superior, pero eso es una deformación. Eso es algo que es una visión de la iglesia deforme. Si alguien piensa que el sacerdote es superior en la iglesia es porque no sabe qué es la iglesia. En pleno siglo XXI seguimos entendiendo a la iglesia como una jerarquía en la que unos están arriba y otros están abajo. Eso sucede con personas que no entienden, no saben qué es la iglesia. Si nosotros hablamos de algún tipo de jerarquía, Cristo que está abajo, que se anonadó, y ahí empiezan todos. Entonces desde ahí está el problema. No por el Papa, no por lo que diga la iglesia alemana, no por lo que diga tal cardenal que sea muy carismático, que muchos seguidores tenga, que hemos comprendido por la iglesia. Entonces hay que ser fieles a la verdad, hay que ser fieles al reino de los cielos, que está el fermento de este reino es la iglesia. Hay que ser fieles, eso es lo que nos pide el Señor, el que sea fiel, el que persevera hasta el final. Ahora sí que ahí va a acontecer, ahí va a estar la glorificación, porque perseveran en fidelidad. Aunque se diga lo que se diga, Miguel, tú a lo mejor estás en camino, pero no, que digas, no es la primera vez. No se asusten, para quien esté viendo esta entrevista, no se asusten. Y aunque digan de un servidor, el padrecito, no, hombre, a pesar de mí, conmigo y sin mí, la iglesia va a seguir aconteciendo. En ocasiones,
nos gusta mucho, somos un poquito soberbios a veces y queremos tener en nuestros labios la palabra de Dios, pero eso no lo hacen los santos. Los santos cuidan a la iglesia y son servidores de la iglesia. El único que se ha querido poner en el lugar de Dios es el demonio, y ahí sí hay que tomar postura. ¿De quién soy yo? ¿Miembro de la iglesia de Cristo o servidor? ¿De quién divide? ¿De quién generalmente propone las mentiras? Ahí sí tenemos que tomar postura, pero eso es algo personal. En la iglesia es algo personal. Buenísima su respuesta, padre, y su explicación, pues desde su fe, de su conocimiento, que pues es lo que tanto nos interesa y aprender. O sea, yo siempre, por ejemplo, cada vez que hago una entrevista, yo digo, pues yo estoy haciendo una entrevista para que la gente conozca y se evangelice, pero yo también, porque pues yo le reconozco. O sea, a veces cuando uno se deja o llegan tantos artículos, tantos videos, tantas cosas por aquí, por allá, que pues claro, uno entra como en medio de una especie de caos y dice, bueno, la iglesia se está desmoronando, pero obviamente pues sabemos que ni los poderes del infierno podrán contra ella, así que pues lo que tenemos que hacer es orar y pues quedarnos un poco más tranquilos. O sea, como yo siempre digo, orar. Cuando yo veo ya esas posturas muy radicales, yo digo, no, por aquí no es tampoco. Acuérdate que eso es algo, qué bueno que tocas este tema, importantísimo, ahí creo firmemente que está el Espíritu Santo. La iglesia se comporta como Jesús. Fíjate, Jesús en su ministerio, él caminaba en Jerusalén, él caminaba en Galilea, él caminaba en Cafarnaúm, y mucha gente no lo tomaba en cuenta. Había personas que no sabían de Jesús, otros sí, otros no, pero él ya estaba. Así es la iglesia a la manera de Jesús, ella va caminando, la iglesia no es ruidosa. ¿Cómo te das cuenta que está pasando el Espíritu Santo, está aconteciendo el Espíritu Santo, que Cristo está actuando y que el Padre está contento? No hace ruido. En cambio, distinguen la historia, el que anda llamando la atención y el que anda moviendo las aguas y el que quiere que a ver, es más que se peleen. Yo me lo imagino desde las gradas, decimos, órale, el que está así es el demonio, el que siempre está tentando para que nos distraigamos. Pero el método de Dios, tranquilito, va actuando. Entonces, esto que dices es importante. ¿Qué nos toca a nosotros? La actitud de oración, que cada quien asuma lo que el Señor nos dijo. El Señor no nos dijo, no nos dio permiso, saca la espada y córtale la oreja al otro que va en contra de nuestro proyecto. Guarda esa espada, Pedro, cuidado. Y ese es el ministerio del Papa. Por ejemplo, Miguel, a muchas personas, a muchos religiosos, a muchos padrecitos, a muchos predicadores, se les olvida que en el ministerio petrino hay una gracia. Y ahí es donde nos damos cuenta, primero que nada, la falta de comprensión del misterio de la iglesia. En el ministerio de Pedro hay una gracia. Cuando se reúnen los obispos, hay una gracia que se recibe, ahora sí que es la palabra del Señor, y tú lo acabas de citar. No va a prevalecer el poder del demonio. La división no es nuestro camino. La mentira no es nuestro camino. Algo que atente contra la revelación no es nuestro camino, no es nuestra opción. Podemos ser mártires por ello. Podemos en eso perder a muchos, como sucedió en el Concilio Vaticano II, cuando muchos sacerdotes dejaron el ministerio porque estaban como robotcitos haciendo lo que les decían, pero el Concilio Vaticano II invitó vamos a una conversión. Y puede que de hecho, padre, hay personas que pues a mí me escriben en los comentarios que, por ejemplo, no los reconocen a ustedes como sacerdotes, porque dicen, después del Concilio II ya no hay más sacerdotes. ¿Ya ves? Entonces, se niega la presencia del Espíritu Santo, que Él está actuando. Entonces, si yo no creo, fíjate, por eso es importante, ahí está el discernimiento. Si yo no le creo a Dios, que en su revelación ha dado potestad, ha entregado gracias y carismas, pues ya desde ahí empecé mal. No, Miguel,
La iglesia va a seguir y ahorita estamos tú y yo, en un futuro serán otras generaciones. Hasta en tanto, eso es algo que me gusta recordarle a la gente, hasta en tanto Cristo regrese, porque algunos callan este acontecimiento. La iglesia va a continuar en su esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, si Cristo, esperamos el regreso de Cristo, toda la iglesia está dirigida hacia ese momento. Por eso, el obispo, el sacerdote, el predicador, influencer, y que lo escuchen muchos, que olviden esta realidad, desde ahí ya empezamos mal. La iglesia está aconteciendo. La iglesia está respondiendo a las necesidades de su tiempo. ¿Tenemos duda? Vamos al Evangelio de Marcos, cuando Cristo mismo cambia su plan pastoral, cuando Cristo mismo cambia su proyecto, su misión. Llega la mujer sirofenicia, atiende por favor a mi hija. No, yo no puedo atender, solamente puedo atender a los hijos de las casas de Israel, porque nadie puede aventar la comida a los perritos. Ay, Señor, pero es que hasta los perritos comen de lo que caen de las mesas de sus amos. Y acontece el milagro. Hasta Cristo cambió su plan de pastoral. Si Cristo, el mismo Dios hecho hombre, ahora sí que se encarnó y él mismo tuvo una nueva mirada, ¿cómo se le ocurre a la iglesia no imitar a Cristo? ¿A quién se le ocurre ponerse en el lugar de Cristo? Si en la historia de la salvación el Espíritu Santo visita por medio del ángel Gabriel a la Virgen María y comienza un proyecto redentor, ¿cómo se nos ocurre a nosotros, la iglesia, pensar que somos una piedra que no puede mejorar en orden a la santidad, en orden a la salvación de las almas? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién se pondría delante de Dios y decirle, no puedes tú cambiar tu propia iglesia? ¿Quién se atrevería? Si alguien se atreve, eso es obra del demonio. Sí, padre, de verdad que pues, wow, buenísima forma de explicarlo, de aclararlo, inclusive después de calmar un poquito como las aguas dentro de lo que estamos tan preocupados por como le digo, pues el bombardeo y todo esto. Y pues sí, también pues vemos como usted dice, pues muchos predicadores o personas que son influencers, que tienen millones que pues han inclusive pues atacado directamente al Papa y lo han llamado hasta demonio y algunos obispos. Entonces eso sí es muy, muy grave, y yo de eso sí, ahí sí yo me alejo, pero corriendo rápido de esto. De verdad que, padre, me encanta cada vez que converso con usted. Le doy gracias a Dios por esa sabiduría que usted de una manera muy sencilla pues nos explica. De hecho, pues invito a las personas, voy a colocar acá en la descripción, voy a colocar las redes sociales del padre, porque pues el padre es muy activo en su TikTok. ¿Qué pasó, por cierto, padre, en el Instagram? Creo que es como que le cerraron el que tenía, se lo hackearon, algo así. Tuvimos la oportunidad de reunirnos, evangelizadores de hecho desde España también llegó uno de los padres. Yo vi ahí la reunión. Exacto, en Hechos 29, y después de bueno, como generó cierto, pues algo, se generó cierto difusión del acontecimiento, sí. Hubo un ataque múltiple, fuimos varios los evangelizadores que recibimos lo que es, se le llama phishing, cuando toman tu red social y ya no te la devuelven o te exigen dinero para devolvértela. Y en mi caso, pues ahora sí, como los padrecitos somos de los primeros que nos levantamos en el día, fui uno de los primeros. Sin embargo, eso dio la oportunidad para advertir a mis demás hermanos y hermanas evangelizadores. Y bueno, ahorita estamos otra vez en Instagram, no pasa nada. Por eso te digo, no pasa nada si volvemos a emprender la misión. Para quienes somos misioneros, hasta nos emociona. No pasa nada. Estas redes solamente son un medio, no son el fin. Las redes son un medio para que sea escuchado Jesús, para que la iglesia siga aconteciendo. Y bueno, volvemos a emprender esta misión. Eso fue lo que pasó con mi cuenta de Instagram. Son poquitos seguidores, pero así fuera un seguidor, ahí está alguien que también sigue a Jesús.
o sean muchos, bendito Dios, porque todos somos para Jesús. Todos trabajamos para el reino, para anunciar la verdad y para mantenernos unidos.